La palabra de Dios es poder y lo podemos apreciar en el Génesis cuando dijo: sea la luz y fue la luz. Produzca hierba verde, árboles frutales, y así fue. Cada cosa era maravillosa. Hubo un día diferente donde el Señor se tomó el tiempo para descansar y admirar toda la obra que hizo. Dios bendijo, santificó el séptimo día y en él descansó. Ha llegado ese día, Sabatún, sábado que significa descanso. Después de 6 días de trabajar y hacer nuestra obra, descansaremos en este día especial. Entonaremos himnos de alabanza a aquel que hizo los cielos, adoraremos a aquel que hizo la tierra. Es momento que prepares tu espíritu para compartir con Dios este momento. Este programa es presentado gracias a Viene Barinas 102.3 FM, la Asociación Venezolana de los Llanos Occidentales y el Centro de Medios Abelloc. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por los huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor. Lleno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, para el fallo del tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene.
Informe misionero. Trinidad y Tobago, sábado 24 de abril, titulado La explosión de la bomba de gas. En Chase Village, una localidad de Trinidad y Tobago, Noelia se apresuraba en terminar de preparar la comida del sábado antes de que fuera el atardecer. Había trabajado como obrera bíblica durante una campaña evangelizadora de la cual habían resultado 25 bautismos. Una dama que asistió a las conferencias y que estaba considerando bautizarse había aceptado recibir estudios bíblicos el viernes en la noche. Esa tarde, Noelia estaba preparando un plato guyanés que le encantaba en la cocina de 6 hornillas a gas del pequeño apartamento de una habitación donde vivía de alquiler. Ya solo faltaba terminar de freír la batata, la yuca y los plátanos. En ese momento sonó el teléfono celular que había dejado sobre la cama. Apenas volteó la cabeza para mirar, ¡boom! Una fuerte explosión sacudió el apartamento. La fuerza de la explosión lanzó a Noelia por los aires y se golpeó de espaldas contra la pared. Al deslizarse cayendo por la pared, una mano invisible pareció levantarla, empujarla con firmeza a través de aquella habitación en llamas y llevarla afuera de la puerta. Una vez fuera del apartamento, Noelia pidió a gritos ayuda. Sus palabras eran incomprensibles, pero los vecinos vieron las llamas que salían por la puerta de su apartamento. Alguien llamó a una ambulancia y el que atendió la llamada recomendó mantener a Noelia empapada en agua hasta que ellos llegaran. Alguien comenzó a lanzarle agua con un cubo mientras otras 2 personas trataban de apagar el fuego del apartamento. Noelia se sintió agradecida y aliviada al sentir agua fresca. Le parecía que la cabeza le iba a estallar y sentía un ardor insoportable en la piel. Había sufrido quemaduras de 2º grado. Al llegar la ambulancia, la llevaron a una clínica de urgencias que quedaba más cerca que el hospital. El médico que la atendió le preguntó qué le había ocurrido. Explotó la bomba de gas mientras cocinaba en su apartamento, respondió el paramédico. ¿Y cómo sobrevivió?, preguntó el médico con una cara de incredulidad. Nadie sobrevive a la explosión de una bomba de gas. Al escuchar la conversación, Noelia agradeció en silencio a Dios por haberle salvado la vida. Debes tener un propósito para mi vida, oró. Por eso me salvaste. Después de que la estabilizaron en la clínica, la trasladaron al hospital. Esa noche, una amiga de la iglesia la invitó a su casa. Noelia estaba contenta de poder dejar el hospital, pero los dolores que sentía eran terribles. Los miembros de la iglesia se sorprendieron mucho al enterarse del accidente. La visitaron el sábado, oraron y cantaron himnos. Para el atardecer del sábado, Noelia no podía caminar. Tenía las piernas hinchadas como 2 globos y las sentía extremadamente pesadas. Durante el mes siguiente, las damas de la iglesia se turnaron para cuidarla por el día. Los pastores la visitaban y oraban con ella. Para sorpresa de todos, su recuperación fue muy rápida. 1 mes y medio después del accidente ya podía caminar y pronto volvió a ser la misma de antes. El doctor que atendía su caso expresó sorpresa por la rapidez con que la piel se había restablecido. «Tiene mucha suerte», le dijo. «No creo en la suerte», respondió ella. «Creo que es una bendición de Dios. Es la respuesta a las oraciones de mis hermanos en la iglesia». Después de la explosión, la relación de Noelia con Dios cambió. Aunque siempre le había amado, ahora confiaba más en él. Dejó de preocuparse por los problemas cotidianos porque entendía que Dios le había salvado con un propósito y podía descansar confiadamente en él. 9 meses después del accidente, la dama con la que había planeado reunirse ese día de la explosión entregó su corazón a Cristo. Noelia sigue sirviendo a Dios con todo su corazón. Actualmente trabaja en un centro de influencia urbano que llega a personas de religiones no cristianas en Trinidad y Tobago. «Nada me impedirá trabajar en la obra del Señor», dice. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de capacitación misionera en el predio de la Universidad del Sur del Caribe, en Trinidad y Tobago, en el que capacitarán a jóvenes alumnos para que sean misioneros. Gracias por apoyar la misión con la ofrenda de escuela sabática. Que el Señor les bendiga. Me inclino en tu presencia, arrepentido
Oh Cristo, te adoro, te acepto, me entrego, salvaste mi alma, oh Dios. Oh Cristo, te adoro, te acepto, me entrego, salvaste mi alma, oh Dios, mi Salvador. Me diste perdón, te rindo mi amor y todo lo que Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Papá sabía perfectamente el peso que tenían sus hijos en el corazón por haber arruinado su visita al parque. También sabía que ellos estaban a la expectativa por escuchar las condiciones para volver a ese hermoso lugar. Así que al llegar a casa, después de unas horas en el hospital, papá les dijo: Les daré semanalmente un poco de dinero que debe ser ahorrado por ustedes hasta completar el costo de la entrada al parque. Pero para recibir ese dinero, ustedes deben cumplir ciertas condiciones. Las condiciones de papá fueron bastante claras: hacer su devocional cada mañana, cumplir con los deberes en el hogar como arreglar sus cuartos y lavar sus platos, ser obedientes en casa y en el colegio, cumplir una cita semanal con papá y mamá para conversar en privado durante 1 hora y, por supuesto, no gastarse ni un centavo del dinero que ahorrarían para su regreso al parque. Está bien, papi, estoy de acuerdo. Me gustan esas condiciones. Y tranquilo, esta vez no fallaremos. Ni que fuéramos tontos. Ahora pensemos, ¿cuántas de esas condiciones eran un beneficio para papá? Absolutamente ninguna. Todas apuntaban a un beneficio para sus hijos, hacia una buena relación con Dios y con sus padres, hacia la responsabilidad, el ahorro, la obediencia que tanto necesitaban aprender para no volver a arruinar las cosas y, por supuesto, hacia su anhelado regreso al parque. Si las cosas salían bien, los niños aprenderían una gran lección y alegrarían el corazón del Padre. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios. Lección 2. Conceptos básicos del pacto. Aunque todo ejemplo humano se queda corto ante las realidades divinas, bien podríamos decir que el acuerdo del Padre de nuestra historia con sus hijos ilustra en cierta medida el pacto de Dios con la humanidad. Dios no es el beneficiario del acuerdo. El pacto eterno de Dios es en beneficio de todos nosotros. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña la Biblia acerca del pacto de Dios? En primer lugar, que está basado en la relación. Aunque en el mundo vemos varios tipos de pacto, bien podríamos clasificarlos en dos: los que no implican una relación significativa entre las partes, como un pacto de compra-venta de un carro, y los que sí implican una relación significativa, como el pacto matrimonial. En el primer caso, hay un acuerdo, pero la relación es poca o nula. Si ambos cumplen, uno se va feliz con el carro y el otro se va feliz con el dinero.
y si te he visto, no me acuerdo. Pero en el caso del matrimonio, no se trata solo de un acuerdo. El matrimonio implica una relación. El matrimonio es un pacto de amor, fidelidad, respeto, tiempo y dedicación. Y el fin del matrimonio es pasar la vida juntos. Correcto. Y en ese sentido, el pacto de Dios lo podemos comparar con el pacto matrimonial. No es un acuerdo impersonal, pues lo que Dios busca con su pacto es una relación de amor con nosotros. Oigan bien, el término hebreo para pacto es berit, palabra que aparece 287 veces en el Antiguo Testamento. Berit siempre implica relación. De hecho, es la misma palabra usada para describir el pacto de amistad entre David y Jonatán. Pero el uso más frecuente y significativo de berit lo encontramos en los pactos que Dios estableció con los hombres, como en los pactos con Noé, Abraham, Moisés, David y el nuevo pacto de Jeremías 31, 31 al 33. Todos esos pactos implican una relación entre Dios y el hombre. La diferencia es que aquí la iniciativa es de Dios en beneficio del hombre. Es una oferta de Dios que el hombre puede aceptar o rechazar. La parte del hombre es obediencia y relación con Dios, como en los niños de nuestra historia y en el matrimonio. La parte de Dios es bendecirnos y salvarnos. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. En segundo lugar, que está presente en toda la Biblia. Muchos eruditos bíblicos han considerado que la idea central de la Biblia es el pacto, que el pacto es el concepto global que unifica Antiguo y Nuevo Testamento. Y es que al encender Radio Génesis Estéreo, encontramos que muy temprano en la historia, Dios tomó la iniciativa de pactar con sus hijos. El sustantivo berit aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6:18. El que habla es Dios dirigiéndose a Noé. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En los días de Noé, el mundo estaba totalmente corrompido. El juicio de Dios llegaría en forma de un diluvio mundial. Sin embargo, Dios seguía comprometido con el mundo que había creado. Él no abandonaría a los que no lo abandonaron a Él y daría oportunidad de salvación a todo aquel que por fe cruzara la puerta del arca. Después de Noé, Dios siguió buscando hombres para prolongar su pacto con la humanidad. Dios extendió su pacto con el padre de la fe. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Antes de ese pacto, ya Abraham había mostrado su fe en Dios al salir de Ur de los Caldeos, su tierra natal, a un destino incierto, solo por pedido de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Nuevamente la obediencia aparece como una respuesta de fe a la relación de gracia que Dios estaba estableciendo con él. La tía Elena así lo confirma. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Unos 400 años después, Dios continuó su política de pacto con la humanidad. En el monte Sinaí y a través de Moisés, Dios estableció su pacto con los israelitas. Durante mucho tiempo, los descendientes de Abraham vivieron como esclavos en Egipto. En su bondad, Dios restableció la relación entre él y los israelitas. Yo te tomaré por mi pueblo, y yo seré tu Dios. El hecho de que Dios los liberara de la esclavitud degradante y del culto idólatra descansa en el profundo misterio del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Pero la reiteración del pacto no terminó con Moisés. Dios también hizo un pacto con David y no cualquier pacto.
Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ese linaje de David es la misma palabra hebrea será que aparece por primera vez en la maravillosa promesa que Dios hizo a Adán y Eva en Génesis 3:15. Ese linaje se refiere a una persona, Jesús, el descendiente único que vendría a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Lo notan? En todos estos pactos, la situación es la misma. ¿De quién fue la iniciativa? De Dios. ¿Quién era el beneficiario? El hombre. ¿Y cuál era el beneficio? ¡Salvación! Y en tercer lugar, que se ratifica con el nuevo pacto. En Jeremías 31 al 34, se encuentra la promesa más extraordinaria y emocionante del nuevo pacto que podemos encontrar en la Biblia. Dios comienza diciendo: Haré un nuevo pacto. Esta frase nos revela que el nuevo pacto está en continuidad con los pactos anteriores. De hecho, la relación sigue siendo la gran protagonista. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pocos se dan cuenta de que el Nuevo Testamento recibe su nombre de este pasaje en particular, dado que la palabra latina para pacto es testamento. Orígenes, el famoso padre de la Iglesia, llamó a los 27 libros que abarcan desde Mateo hasta Apocalipsis el Nuevo Testamento, con el fin de distinguir entre los libros antes y después de Cristo. Ese nuevo pacto no es más que la continuación del pacto eterno de Dios, ahora puesto al alcance de toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. La oferta sigue abierta, y así como la obediencia y la relación son las claves para que los niños vuelvan al parque de aquel paseo que arruinaron, la obediencia y la relación con Dios son las claves para mantenernos del lado de la salvación y un día volver a vivir la experiencia del paraíso que Adán y Eva arruinaron. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En la siguiente entrega profundizaremos el pacto de Dios con Noé. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la nueva serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. ¿Deseas ganar una de las 4 Biblias que obsequiaremos? Sigue nuestra cuenta de Instagram, Crecer Más TV, y la de IATPA Oficial, y sigue los pasos. Es fácil y rápido. Recuerden que juntos podemos crecer más. El COVID-19 ha afectado en gran manera a la población mundial, trayendo muerte y desesperación a un mundo paralizado por la pandemia. Se ha hablado mucho respecto a este virus. Sin embargo, ¿cómo podemos continuar? ¿Qué sucederá? ¿Hacia dónde vamos? COVID-19, un año después. Programa especial. Nuestro Dios,
David. Historia de hoy. Yo encontré. Joao, explícame algo. ¿Sobre qué? Yo estaba leyendo la Biblia de la Iglesia Católica y el Catecismo de la Iglesia Católica, y hay algo que no entiendo. ¿Por qué en la Biblia Católica el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí? Y en el Catecismo dice, amar a Dios sobre todas las cosas. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Pero el Catecismo dice guardar domingos y fiestas. Y todavía hay más diferencias. ¿Por qué esto? ¿Qué historia es esa ahora? ¿Sabes qué? Yo voy a conversar con tu pastor adventista porque él debe estar lavándote el cerebro, eso es. Y otra cosa, yo no quiero conversar más de este asunto aquí en esta casa. Joao, ¿Qué? ¿podrías hacerme un gran favor? Dime. Va a comenzar un programa que yo quiero ver. ¿Me lo podrías grabar, por favor? Porque si yo paro ahora, el desayuno va a demorar. ¿Es el programa ¿Está escrito? Sí, va a comenzar ahora. Grábalo, por favor, y después lo veo. Está escrito. Con Alejandro Bullón. Mi esposa me pidió y comencé a poner atención en lo que se decía en el programa y me identifiqué mucho con el mensaje del pastor. Hoje, a espera silenciosa. Por primera vez, mi mente estaba completamente abierta y lista para oír la palabra de Dios de una forma diferente. A partir de aquel día, todos los domingos por la mañana yo veía el programa Está escrito y acompañaba con mi Biblia todos los textos mencionados por el pastor. Es la hora de volver a nuestro verdadero hogar. Yo también seguí el estudio de las profecías a través del libro del pastor Bullón y me di cuenta que necesitaba aprender más sobre las Escrituras. Aquellos fueron momentos transformadores que me ayudaron a aclarar muchas dudas respecto a la Biblia. En pocos días, leí todo el libro, me convencí de la verdad, me entregué a Cristo y le dije al pastor que quería ser bautizado. Los años fueron pasando. Yo siempre buscaba cómo apoyar el evangelismo de la iglesia. Era líder del grupo pequeño, anciano, tesorero. Participé activamente de la construcción de nuestra iglesia. Hoy, con mi cabello totalmente blanco, aún tengo fuerzas para cumplir la misión que Dios me confió, al lado de mi querida esposa y de mis amados hijos. Siempre serví a mi Dios como un cristiano sincero. Fui cura de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña durante 20 años. Recientemente también escribí este libro para contar los pasos de mi transformación y también para mostrar que Dios no deja sin respuesta al corazón que realmente está buscando la verdad. El hermano Joao Cipriano es un ejemplo de anciano dedicado que ama a su iglesia. Qué bonita es su historia, ¿verdad? Ahora, me gustaría invitarlos a todos a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ven
escucharemos una linda historia titulado Voz como campana. ¿Recuerdan la historia del sábado pasado? ¡Claro que sí! La hermana Elena G. de White tuvo una gran visión. Observó que muchas personas se dirigían hacia el cielo. Y hoy seguiremos hablando acerca de aquella visión. Me vestí de acuerdo a la ocasión porque la hermana Elena G. de White tenía un atuendo parecido. Ahora sí, mis queridos amiguitos, nos iremos un momentito al pasado para escuchar aquella historia. ¿Me acompañan? Dios le pidió a la hermana Elena G. de White que pueda contar acerca de la visión. Pero la hermana tenía mucho temor, tenía mucho miedo, porque pensó que quizás aquellas personas no creerían en su palabra. Sin embargo, se armó de valor y dijo: voy a contar acerca de la visión que Dios le mostró. Cierto día, en una reunión de oración, comenzó a contar acerca de esa gran visión y las personas quedaron muy felices al saber que Dios los dirigía para la mansión celestial. La hermana Elena decía: ¿por qué será que Jesús me eligió para poder contar acerca de la visión si es que yo estoy muy enferma? Sin embargo, continuó con la gran visión, predicando acerca del mensaje. Cierto día, el cuñado de la hermana Elena le pidió que por favor visitara a su hermana María. La hermana Elena se sintió muy feliz y fue en dirección a la casa de su hermana María. Sin embargo, cuando llegó tenía mucho frío y le dolía muy fuerte los pulmones. Le pidieron a la hermana Elena para que pueda contar acerca de la gran visión. Y mientras que la hermana Elena comentaba acerca de la visión, sentía que su voz estaba un poquito débil. No se le escuchaba muy bien. De repente su voz sonó como una campana y comenzó a seguir contando respecto a la gran visión de que Dios nos dirige y Él nos quiere llevar a la mansión celestial. Cuando terminó de contar acerca de la visión, su voz disminuyó. Las personas estaban muy felices al saber de que Dios los dirige para la patria celestial. Al finalizar la reunión, un joven llamado Jason Foss comenzó a contar lo que había sucedido. Él dijo que también tuvo el sueño y que Dios le pidió que pueda comentarlo, pero no tenía la valentía suficiente y por ello le dio la oportunidad a la hermana Elena G. de White para que pueda comentar acerca de esa gran visión. Niños, a pesar que la hermana estaba muy mal de salud, estaba enfermita, ella pudo ser una gran mensajera, contar acerca del gran amor que Dios tiene por nosotros. Pudo testificar y sobre todo comentar acerca de esta gran visión. Nosotros también debemos ser así como la hermana Elena G. de White y contar a nuestros amiguitos todo lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué les parece si realizamos una oración? Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu gran amor que siempre nos brindas. Ayúdanos a ser un mensajero de esperanza, así como la hermana Elena G. de White. Ayúdanos a testificar de ti, mi Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Niños, nos vemos el siguiente sábado con otra linda historia. ¡Bendiciones! No quisiera recordar más los tormentos que pasé cuando estaba yo
Mas Jesús llegó a tiempo, del lodo Él me rescató. Mis temores y tormentos Él calmó. Ya nunca más, Señor, yo me alejaré de tu amor. Ya nunca más de tu lado me iré, solo viviré por tu amor. Hoy que tengo a Jesús en mí como amigo y salvador, quiero dedicar mi vida solo a Él. Solo Cristo puede darme vida eterna y santidad. Lo que quiera yo le pido, Él me da. Nunca más, Señor, yo me alejaré de tu amor. Ya nunca más de tu lado me iré, solo viviré por tu amor. Nunca más, Señor, yo me alejaré de tu amor. Ya nunca más de tu lado me iré, solo viviré por tu amor. Por tu amor, mi Señor, viviré por tu amor, mi Señor. Hola mis amigos y hermanos, una vez más contentos porque poder abrir la palabra cada día y encontrar de ella un mensaje especial donde fortalecemos nuestro espíritu, donde fortalecemos nuestro corazón y donde estamos claros y convencidos de que Dios está con nosotros. Así que estamos alegres porque el Señor ha sido bueno, porque el Señor nos ha bendecido, porque Dios nos ha guardado, porque su misericordia ha estado con nosotros. Y en medio de esta pandemia, me gustaría preguntarles, probablemente no me van a poder responder o no les voy a ver su respuesta, pero sí me gustaría preguntarles y que ustedes puedan responder en su corazón de qué manera Dios los ha cuidado y los ha bendecido durante esta etapa de pandemia. ¿Cómo han visto ustedes la mano de Dios cuidando de ustedes, cuidando de sus familiares, cuidando de sus hijos, de su esposo, de su mamá, de su hermano, de cualquier parentesco familiar con esas personas que usted ama? Yo creo que Dios ha sido extremadamente bueno y su misericordia y su gracia nos ha alcanzado de tal forma que en medio de las necesidades, en medio de las luchas y en medio de la pandemia y en medio de la experiencia de COVID-19, Dios ha mostrado su grandeza para con nosotros. Y no sé si alguien de los que me está escuchando ha perdido a un ser querido durante esta pandemia, ha tenido que vivir la experiencia dolorosa de la muerte en algún familiar, en algún amigo muy cercano, causa de esta enfermedad. Quiero decirte que en el nombre de Jesús, el Señor te va a ayudar, te va a fortalecer y te va a dar la tranquilidad y la seguridad de que pronto verás a tus seres queridos. Dios es bueno en gran manera y el Señor pudo observar quizás el sufrimiento de muchas personas, pudo observar el sufrimiento
de esa persona que perdiste, pero en su misericordia, estoy seguro, está permitiéndole descansar para que cuando Él venga por segunda vez pueda escuchar la voz del amante maestro, se pueda levantar de la tumba y nuevamente con vida, restaurado, transformado, estar listo para morar con Jesús por la eternidad y para reencontrarse con todos sus seres queridos. Así que, apreciada iglesia, ánimo, mucha fortaleza en el Señor. Todavía nos quedan muchos desafíos por delante. Todavía estamos en medio de la pandemia. No sabemos cuándo volveremos a la supuesta normalidad. Pero quiero decirte que mientras ese momento llega, reafirmemos nuestra fe. Comprometámonos con el Señor. Prediquemos el Evangelio. Usemos las redes sociales para compartir a Cristo. Y sobre todo, mantengamos nuestros ojos en Jesús, que Él nos ayudará y todo saldrá bien. Quiero invitarles para que oremos antes de abrir la palabra del Señor y una vez más nos gocemos en el mensaje que ella tiene para nosotros. Querido y buen Padre, gracias te damos por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque nos has permitido noche tras noche, día tras día, entender y comprender tu amor y tu misericordia para con tus hijos. Hoy, al abrir tu palabra, deseamos que usted nos vuelva a acompañar y podamos gozarnos en el poder de Dios para con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una historia en la Biblia que particularmente me ha enseñado muchas cosas positivas y me ha mostrado en su episodio que uno debe entender y comprender que para llegar a donde está Jesús también hay que hacer sacrificios. Aunque nosotros hemos llegado a considerar y creer que siempre es Dios quien se acerca a nosotros, Dios siempre nos busca. Pero en ocasiones, en ese proceso de la búsqueda de Dios hacia nosotros, existen momentos en que los seres humanos también sentimos inducido por Él la necesidad de buscarle y de acercarnos, de poder contemplar al Maestro, de poder ver a Jesús, quizás no cara a cara, pero sí verle de tal forma que nosotros sentimos en una conexión espiritual que estamos cara a cara a nuestro Señor. Y esta historia tiene mucho de eso. Y es una historia interesante. ¿Por qué? Porque en una están narradas dos acontecimientos. Y nos vamos a concentrar en uno de ellos, pero les voy a hablar un poquito contextualmente de la escena. Jesús va caminando y dice la Biblia que la multitud comenzó a seguirle. Y eso era muy particular en Jesús. A Jesús le seguía la multitud, mucho. La gente le gustaba escucharlo, la gente le gustaba estar cerca de Él. Cuando Él predicaba lo hacía de una manera que llenaba los corazones, inundaba la vida de esperanza, de fe, de muchas cosas bonitas. Así que, bueno, cuando alguien habla bien, cuando a usted le gusta escuchar a alguien, pues usted continuamente trata de estar con esa persona. Cuando alguien tiene algo bueno que enseñarle, cuando usted puede aprender muchas cosas buenas de esa persona, le gusta pasar tiempo con ella. Así que a la gente le gustaba pasar tiempo con Jesús. Y la Escritura dice que de repente una gran multitud le seguía. Y ahí estaba el Señor caminando cuando de repente la escena, y me gustaría que ustedes ahora con sus Biblias se ubiquen en el episodio, está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Entonces la Biblia dice que en medio de esa gran multitud que seguía a Jesús, vino a él un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, que al verlo se postró a sus pies. Y esa es la primera parte de la historia de este episodio que une dos momentos interesantes. Hay un hombre que se acerca al Señor, hay un hombre que pudo llegar hasta donde estaba Jesús. Yo no sé cómo hizo Jairo, yo me atrevo a imaginar que Jairo, por ser una persona importante, por ser una persona preeminente, la Biblia lo describe como un alto dignatario de la sinagoga. Probablemente podríamos decir, bueno, era como el pastor de hoy en día, una persona importante, o el presidente de un campo local, o el secretario, o el evangelista, o el líder juvenil. Es decir, era una persona que tenía autoridad y de cierto modo pues tenía la forma de beneficiarse. Por eso creo yo que a él le fue muy fácil llegar a los pies del Maestro. Le fue fácil llegar hasta donde estaba Jesús, porque la Escritura dice que había una gran multitud.
Y cuando uno camina en medio de una multitud, cuando uno está en una marcha, cuando uno está en algo así, pues lo general es que hay mucha gente que te rodea, personas que te aprietan, caminas a veces incómodo, tienes que ir a un paso lento porque no todos caminan igual de rápido quizás como camina usted. No sé cómo sea el acontecimiento, pero me imagino yo que debe ser bastante estresante, desafiante y difícil caminar en medio de una multitud. Así que la Biblia dice que este hombre fácilmente llegó hasta donde estaba Jesús y llegando se postró a sus pies y comenzó a clamarle. Él tiene un problema y el problema de Jairo es que su hija está agonizando. La Biblia dice que la expresión dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que ella se salve. Y en el desespero, imagínense ustedes a un padre desesperado por tratar de salvar a su hija, porque Jairo sabía, como dignatario de la sinagoga, como persona estudiosa de la Biblia, que ese hombre que estaba ahí era un hombre diferente, que era un hombre que tenía poder y autoridad sobre las enfermedades también. Por eso clamó, le rogó, y me gusta esa expresión que dice la Biblia, le rogaba, porque una cosa es que usted pida y otra cosa es que usted ruegue por algo. Así que el hombre le ruega, le pide, y entonces dice la Biblia, fue pues con él, y lo seguía la gran multitud, y lo apretaba. Y hasta aquí, Jesús ahora accede al llamado de Jairo, accede a la petición de Jairo, ven a mi casa y salva a mi hija. Así que me imagino yo que Jesús le dijo, bueno Jairo, ven, levántate, vamos aquí como podamos, y comienzan a caminar nuevamente en medio de la gran multitud. Pero aquí es donde comienza la historia que quiero que ustedes puedan concentrarse. Por eso les decía, esta historia va narrando un acontecimiento y de repente arranca otra experiencia, pasa otra cosa diferente. La palabra del Señor dice que entonces, en el versículo 25, una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre, había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de la multitud y le tocó su manto. Me llama la atención cómo la Biblia introduce la historia de esta mujer, pero una mujer que yacía o sufría o tenía desde hace 12 años una enfermedad de flujo de sangre, había sufrido mucho por causa de ella y al mismo tiempo había gastado todo su dinero en los médicos, se acercó a Jesús porque había escuchado hablar de él y consideró que Jesús sería su única esperanza. Miren, el caso de la mujer era bastante delicado. El caso de esta mujer era terrible. Por eso dice la Biblia que había sufrido mucho. Y no había sufrido solo por su enfermedad. Ya de por sí eso la dañaba, la destruía. Porque en pocas palabras lo que la Biblia está diciendo es que esta mujer, de la que menciona el libro de Marcos, también habla Lucas y Mateo de ella, tenía una menstruación que no se le quitaba. Es decir, por 12 años la mujer sufrió de un ciclo menstrual continuo. Y yo me impresiono con eso, porque noten ustedes, cuando una mujer, y creo que aquí nos van a entender muy bien ustedes, damas, llega el proceso de la menstruación, ustedes sufren una cantidad de cambios hormonales que producen en algunas dolor, fatiga, malestar, mucho dolor en la zona abdominal, algunas hasta tienen dolor de cabeza, otras hasta se desmayan. O sea, es una condición bastante difícil. Aparte de eso, la molestia que eso ocasiona, todo ese acontecimiento. Ahora, ustedes se imaginan, damas, y aquí tengo que hablar hacia las damas, porque los hombres no vamos a entender esto, pero ustedes se imaginan una mujer con 12 años seguidos sufriendo de la menstruación sin que se le quitara. Por eso es que la Biblia dice que sufría mucho. Pero añade algo más, y era el sufrimiento que las personas le hacían pasar a ella. La parte que tiene que ver con las emociones, con ese trato amargo y doloroso que recibía. Porque aquí había un problema muy grande.
Y es que para los judíos, una persona, escuchen bien esto, una persona que tiene problemas, o en el caso de las damas, cuando tenía su menstruación, eran consideradas inmundas porque dentro de ella había algo que estaba muerto. Recuerden que para los judíos lo que estaba muerto era considerado inmundo. Así que la mujer, cuando cumplía su ciclo menstrual, comenzaba su menstruación, pues ese óvulo que bajaba para ser desechado estaba muerto. Así que era considerada como una mujer inmunda. Recuerden ustedes en los tiempos de Moisés todo el proceso que tenía que vivir una mujer dentro de su ciclo menstrual. Ahora, el problema de esta dama era que no se le había quitado la menstruación, así que los demás la consideraban una mujer continuamente inmunda. Y aparte de eso, el judío consideraba también que las cosas malas, que las consecuencias que se veían reflejadas a veces en el cuerpo, como las enfermedades, eran producto de desobediencia. Entonces ellos consideraban que aparte de que esta mujer era inmunda, era una mujer desobediente y Dios la estaba castigando. Así que por eso también sufría. Y por eso es que la mujer decide buscar de Jesús para que la ayude. Pero ella, noten lo que está pasando aquí, la forma como la mujer se acerca a Jesús y la forma como la mujer busca a Jesús es totalmente diferente a como lo hizo Jairo. Jairo lo hizo quizás llegando y gritando y pidiendo: ¿dónde está el maestro? Quiero ver a Jesús, ayúdenme, por favor. Y cuando llegó donde estaba Jesús, se lanzó a sus pies y le clamó. Esta mujer no. La Biblia dice que llegó en silencio, llegó callada, buscó la manera de buscar a Jesús, valga la redundancia, y tocarlo. Porque ella dice, y la palabra del Señor dice así, porque ella consideraba o creía que con solo tocar su manto sería sana de su enfermedad. Ella tenía la fe depositada en el Maestro y su fe era tan grande que consideraba la idea de que no necesitaba hacer la misma bulla que hizo Jairo. Con solo tocar su manto, ella quedaría sana de su enfermedad. Y al mismo tiempo tenía miedo llegar como Jairo, porque si la gente se daba cuenta que ella estaba ahí, la iban a humillar, probablemente la iban a sacar de ahí y hasta posiblemente podrían matarla. Así que la mujer buscó una estrategia. Ahora, no me pregunten cómo hizo ella para llegar hasta donde estaba Jesús, porque si la multitud era grande, le tuvo que haber costado mucho. Pero saben, cuando el corazón del ser humano es movido por la influencia del Espíritu Santo a buscar ayuda en las manos de Jesús, el mismo Espíritu te ayuda tanto para hacer también lo imposible con tal de llegar hasta donde está Jesús. Porque Dios te ha hecho sentir que Jesús es la esperanza. Porque el Espíritu te ha hecho sentir que Jesús es la solución. Porque el Espíritu Santo te ha hecho sentir que en Dios hay nuevas oportunidades. Y tú estás ahí sentado y estoy seguro que el Espíritu Santo te está haciendo sentir que hay que buscar de Jesús. Apreciado amigo, estás sufriendo, estás pasando por momentos difíciles, estás enfermo, tienes problemas, estás angustiado, te sientes oprimido, sientes que no sabes qué hacer con tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que te dejes mover por el Espíritu Santo y busques de Jesús, toques a Jesús y Jesús cambia tu vida. La palabra del Señor dice que la mujer, como pudo, tocó el manto de Jesús. Y cuando ella hubo tocado el manto de Jesús, dice la Biblia que inmediatamente quedó sana. Y cuando ella se dio cuenta, cuando ella sintió que estaba sana, volteó para irse corriendo, para escabullirse dentro de la multitud, porque lo que ella necesitaba era tocar a Jesús. Saben, apreciados amigos, a veces nosotros nos conformamos solo con un pequeño milagro de Jesús, pero no entendemos que Jesús no está para hacer pequeños milagros, Jesús está para hacer grandes cosas. Y cuando la mujer quiso escabullirse en la multitud, Jesús hace una pregunta. Y la pregunta de Jesús es tan extraña, porque la Biblia dice que Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Inmediatamente los discípulos salen tratando de callar a Jesús o darle una lección de filosofía al decirle: Señor,
¿Qué tipo de pregunta es esa? Si es la multitud quien te aprieta y usted pregunta que quién lo ha tocado. Jesús, no hagas esa pregunta, estás quedando en ridículo. Pero Jesús insistió, ¿quién me tocó? Y mientras Jesús preguntaba quién lo había tocado, la mujer era confrontada con su realidad. Ella sabía que era ella a la que Jesús hacía mención. Hay momentos en la vida del ser humano cuando Dios habla y usted y yo sentimos que Dios nos está hablando a nosotros. Puede haber muchas personas en la iglesia, pueden haber muchos escuchando este tema en este momento, pero saben, tú sabes que Jesús te está hablando a ti. La mujer luchaba, quería irse, tenía miedo. ¿Y si digo y si me descubren? Y cuando intentó irse nuevamente, Jesús volvió a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y la mujer no pudo soportar ante la pregunta insistente de Jesús. Y dice la palabra que entonces dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Cuando la mujer le dice a Jesús, Señor, yo fui quien te tocó, soy yo quien hizo eso. La respuesta de Jesús fue la mejor, porque aunque la mujer pensó que al confesar iba a ser condenada, Jesús le dio la mejor de las respuestas. Apreciado amigo, cada vez que busques de Jesús, no tengas miedo, porque cuando buscas de Jesús, Jesús no te va a recibir para condenarte. Jesús te va a recibir para perdonarte, para sanarte, para bendecirte, para hacerte grande entre las personas, para cambiar tu vida. Miren la respuesta de Jesús. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Eso es lo bonito de Jesús. Que cuando nosotros vamos a Jesús, Él siempre tiene una respuesta especial para nosotros. No dudes en buscar de Jesús. ¿Saben por qué Jesús preguntó quién lo había tocado? Porque esa mujer pudo haberse ido y nadie se había enterado que Jesús la había sanado. Pero Jesús quería decirle a toda la multitud que ese día esa mujer quedó sana y nunca más sería llamada inmunda. Cuando llegamos a Jesús y cuando Jesús se encuentra con nosotros, nunca más seremos inmundos. Nunca más podrán decirnos que somos unos pecadores que no tienen misericordia ni perdón de Dios. La gracia de Dios, el perdón de Dios es tan grande que te quiere y te puede abrazar para salvarte. Apreciado amigo que me escuchas, quiero invitarte para que al igual que la mujer puedas levantarte y puedas ir a Jesús y puedas decirle, Señor, quiero tocarte, porque al tocarte mi vida va a cambiar y voy a ser diferente. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría decirle en este momento al Señor, Señor, deseo que toques mi vida para ser diferente? Si es el deseo de tu corazón, si quieres dejar de sufrir, si quieres dejar de que el mundo te humille por lo que eres, llegó el día de salvación. Te invito para que te coloques en pie, le abras el corazón de tu vida a Jesús y le digas, Señor, quiero entregar mi vida, quiero bautizarme, quiero ser una nueva criatura. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz y la bendición de Dios esté con todos ustedes. Dios les guarde. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará.
de mí.